Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a Elena por esta afectiva y efectivamente generosa presentación. Muchas gracias a todos ustedes por haber venido, considerando sobre todo que ha subido mucho la temperatura y hace una tarde muy primaveral, o sea que se lo agradezco de verdad que estén aquí y espero que la conferencia no defraude las expectativas que han puesto ustedes en ella. Bueno, el reinado de Fernando VI no ha merecido aún la atención que han otorgado los historiadores a otros reinados como el de Felipe V o el de Carlos III, cuyos largos y azarosos reinados marcaron un punto de inflexión en la historia de la monarquía española. Empezaremos viendo dos retratos de rang del joven Fernando, todavía príncipe de Asturias, retratado en 1735, y la princesa Bárbara de Braganza en 1729, el mismo año en que contrajo matrimonio, probablemente uno de los retratos que se presentaron al novio para conocer a su prometida. La circunstancia que he comenzado señalando, la de que el reinado de Fernando VI se enmarca entre dos reinados muy largos, el de Felipe V y el de Carlos III, dos reinados largos y significativos, así como la fama que ha disfrutado siempre Carlos III, determinaron que el reinado de Fernando VI y de Bárbara de Braganza se considerase a veces solo un mero periodo de transición, un epílogo feliz y pacífico al convulso reinado de su padre Felipe V. Recordemos que con la llegada de Felipe V se produce el cambio de dinastía en España y este cambio dinástico se salda finalmente con una larga y cruenta guerra de sucesión, primero internacional y después también fratricida, una guerra de sucesión en España, en la monarquía española, que termina en 1714. Y, por otro lado, el reinado de Carlos III, que siempre ha sido considerado, desde su propio momento, un reinado de progreso, un reinado luminoso, un reinado en el que se desarrollaron en España no solamente la ciencia, sino también el pensamiento y las artes ilustradas. Durante los 13 años de su reinado, desde su entrada triunfal en Madrid el 10 de octubre de 1746, lo que estamos viendo es la mascarada que se hizo con carros triunfales, que se hizo en Sevilla para conmemorar la entrada allí, bueno, no la entrada, sino la entronización de Fernando VI y Bárbara de Braganza. Digo, desde este momento hasta su patética muerte en el castillo de Villaviciosa de Odón, en agosto de 1759, Fernando llevó a cabo, sin embargo, importantes reformas políticas, administrativas, económicas, sociales y culturales, emprendidas ya por su antecesor, por su padre Felipe V, y cuyos frutos, en buena medida, solo llegarían a recogerse durante el reinado de Carlos III. Fernando VI accedió al trono sin el bagaje político de este último, que antes de ceñirse a la corona española fue rey de Nápoles durante 25 años, una circunstancia que muchas veces olvidamos y que sin duda explica el éxito del reinado aquí de Carlos III. Mientras fue príncipe de Asturias, y debido sobre todo a sus desencuentros con su madrastra Isabel de Farnesio, segunda esposa de Felipe V, Fernando estuvo temporalmente apartado de las decisiones de gobierno y en alguna ocasión dio muestras de haber heredado el carácter melancólico y apático, por no decir enfermizo, de su padre. A pesar de ello, durante su reinado hizo gala de una gran habilidad para el gobierno y entonces florecieron personalidades brillantes en el ámbito de la política y de la ciencia, tales como los ministros Carvajal y Ensenada, a quien vemos en la pantalla, el científico y militar Marqués de la Victoria, un gran estratega, primer capitán general de la Real Armada Española, o los científicos y navegantes Antonio de Ulloa y Jorge Juan, impulsores unos y otros de algunos de los más interesantes proyectos para la modernización de España. Hoy, sin embargo, no les hablaré de estas reformas, sino de otro aspecto igualmente rico y fascinante del reinado de Fernando VI y al que debemos, en buena medida, la fama de este rey pacífico y de su esposa Bárbara de Braganza. Me refiero al auge que dieron a las fiestas reales, las artes escénicas y la música, que bajo su protección y mecenazgo vivieron un momento de extraordinario esplendor, convirtiendo a la corte española en capital mundial de la música y del teatro. Las diversiones de los reyes, pues es así como se denominaban oficialmente las fiestas celebradas por los monarcas en sus palacios y sitios reales, no solo tenían la finalidad inmediata de proporcionarles el bienestar propio de los ratos de ocio. Además, eran un instrumento eficaz
al servicio de la grandeza y la majestad del rey. Las fiestas cortesanas, concebidas como un acto ceremonial, protocolario y simbólico de extraordinaria riqueza y fastuosidad, servían para mostrar a la corte y a sus invitados el poder de los reyes y su capacidad para contratar a los artistas más famosos del momento, no solo pintores, sino también escenógrafos, cantantes, músicos y un largo etcétera, derrochando ingenio y dinero en los recursos escénicos más actuales, vistosos y sorprendentes. Al igual que los palacios, las fiestas reflejaban la grandeza del monarca y de su reino, así que no debían escatimarse gastos para lograr el asombro y la admiración de todos. Así lo manifestó Robert de Cot, uno de los grandes arquitectos de Luis XIV, arquitecto que también estuvo al servicio de Felipe V de Borbón, Felipe V de España, con estas palabras que tienen ustedes en pantalla. Decía Robert de Cot: no hay que reparar en el gasto cuando se trata de edificar para grandes príncipes. Es necesario pensar con arreglo a ideas dignas de ellos, que puedan atraerles durante su reinado la admiración de sus vasallos y dejar a la posteridad monumentos eternos de la grandeza y elevación de su genio. El marqués de la Ensenada, primer ministro de Fernando VI y mano derecha de este rey, hizo suya la máxima de la época, que también vemos en pantalla: boato es poder, y no dudó en incentivar la magnificencia teatral de la corte española, que invirtió en fiestas casi 24 millones de reales de la Real Hacienda durante la década comprendida entre 1747 y 1758, uno de los pocos periodos pacíficos y prósperos de la historia de España. A lo largo del tiempo fue cambiando el sentido de la fiesta y cambiaron también al mismo ritmo sus protagonistas, la puesta en escena, los argumentos, los ceremoniales y el propio escenario o lugar elegido para la diversión, acusándose mucho más esta transformación en la corte de Madrid tras la extinción de la Casa de Austria y la instauración de los Borbones en la persona de Felipe V. Aquí tienen ustedes al último Austria español, Carlos II, y al primer Borbón español, Felipe V. El relevo dinástico, como dije al principio, no solo tuvo consecuencias políticas dentro y fuera de nuestras fronteras, sino que supuso también un cambio fundamental para el arte, la cultura, el pensamiento y, cómo no, para las diversiones y fiestas reales que la monarquía española celebraba en el Coliseo del Buen Retiro, convertido en Palacio Real tras la destrucción del Alcázar en diciembre de 1734 por un incendio fortuito, y mientras se concluía el Palacio Real Nuevo. Y no solamente en el Buen Retiro, sino que estas diversiones tenían lugar también en los sitios reales en torno a Madrid. Durante el reinado de los últimos Austrias, se había establecido ya un calendario para las jornadas o desplazamientos temporales del monarca y de su corte a estos sitios, que circundaban Madrid y constituían en torno a ella una verdadera constelación de lugares de descanso y de delicia. Ven ustedes todos los sitios: El Pardo, Casa de Campo, Aranjuez, hacia Madrid, etc. Los Borbones mantuvieron esta costumbre, aunque adaptaron a sus propios gustos el calendario de los desplazamientos. Así nos lo cuenta el marqués de la Villa de San Andrés en 1732. En los primeros días del año sale la Casa Real para el Pardo, a donde pasa la estación rigurosa del invierno, y vuelve a Madrid para gozar la Semana Santa el Sábado de Ramos. Fenecidas sus funciones, pasan sus majestades a Aranjuez, a donde la primavera es hermosa, fértil el sitio, abundantísima la caza y el terreno deleitable. De allí salen para Balsaín, así que sale San Juan. En este sitio, solo apacible en verano, está la corte hasta que a mediados de octubre sale para el Escorial, de cuyo encantado monasterio, apenas diciembre su nevada frente asoma, vuelven a Madrid para tener aquí las Navidades. Durante el reinado de Felipe V, la corona añadió a estas posesiones una más: el Real Sitio de San Ildefonso o La Granja, residencia favorita de Felipe V y de Isabel de Farnesio, que en sucesivas fases constructivas lograron edificar al pie de la Sierra de Guadarrama un moderno palacio a la italiana y una vasta extensión de jardines, bosques, fuentes y juegos de agua de inspiración francesa. Tras el fallecimiento de Felipe V, decreció el interés de Fernando VI por La Granja. El nuevo monarca prefirió la amenidad y la cercanía de Aranjuez para sus diversiones, y no fue esta la única diferencia que marcó con el reinado de su padre. Como todos sabemos, y he dicho al principio, la llegada de Felipe V al trono español desembocó en una larga y cruenta guerra de sucesión, en el transcurso de la cual el monarca Felipe V se granjeó la admiración de sus súbditos y el sobrenombre de El Animoso. El espíritu combativo del joven Borbón contrastaba con la decadencia del último Austria, de Carlos II,
y pronto se consideró la principal virtud de Felipe V, cuyos retratos oficiales, como este magnífico que vemos de Jan Rank, solamente un detalle, también aquí en el Museo del Prado, abundaron en la consolidación y difusión de esta imagen del rey guerrero. A pesar de ello, el ánimo del rey se fue enfriando con el tiempo y el heroísmo de los años juveniles dio paso a una actitud melancólica, depresiva y apática, según todos los indicios, un trastorno bipolar, con un constante sentimiento de tristeza, desesperanza, timidez, irritabilidad, dolor crónico y desórdenes del sueño, que se acentuó desde 1728 y llevó al rey a alejarse de su entorno y a recluirse en sí mismo, olvidando los consejos de su abuelo Luis XIV sobre la necesidad que tenía el rey de comparecer ante sus súbditos con regularidad y mostrarse ante ellos en todo su esplendor. Muy al contrario, Felipe V adoptó durante su segundo reinado, digo segundo reinado y les recuerdo, aunque estoy segura que lo saben, que él abdicó la corona en 1724 en su hijo primogénito Luis I, que murió a los pocos meses de viruela, y esto determinó el regreso al trono de Felipe V. En este sentido digo que reinó, porque fue así, 2 veces, ¿no? Digo, en este segundo reinado, Felipe V adoptó costumbres extravagantes para su propia corte y para su enérgica esposa Isabel de Farnesio, tales como negarse a despachar con sus ministros o confundir la noche con el día, imponiendo a su entorno palaciego una insólita inversión de los horarios acostumbrados. Con el paso del tiempo se debilitó también la confianza ciega en las guerras como recurso político. Los primeros ministros de Fernando VI, el marqués de la Ensenada, a quien ya hemos visto, y don José de Carvajal y Lancaster, orquestaron un nuevo programa para buscar la legitimación de la monarquía española y de su rey Fernando, no en la guerra, sino en la paz. Frente al difunto rey de origen francés y carácter belicoso, Ensenada y Carvajal quisieron construir la imagen de un nuevo monarca español y pacífico. Y frente al rey oculto e invisible que había sido Felipe V en las postrimerías de su reinado, quisieron forjar la imagen de un soberano accesible y cercano, amigo de mostrarse en público y de compartir su vida y sus aficiones con la corte. El esfuerzo conjunto de ambos ministros y la suma de otros factores favorables permitió definir la imagen de Fernando VI y de Bárbara de Braganza, que todavía hoy persiste y creo que es la que todavía hoy nosotros reconocemos, una imagen cortesana que era y sigue siendo la encarnación de la felicidad y la prosperidad de la monarquía. Faltos de hijos propios y reacios a la soledad, los nuevos reyes hicieron de su vida y de la de su corte una fiesta continua y un derroche de abundancia y sofisticación, siempre ante la atenta mirada de sus súbditos y siempre en compañía de ellos. Desde este punto de vista, resulta muy significativa la nueva manera de retratar a la pareja real y a sus más amigos íntimos, a sus amigos más íntimos, a sus allegados y colaboradores, que introdujo su pintor favorito, el italiano Jacopo Amiconi, artista y viajero que permaneció en España desde 1747 hasta su muerte en 1752, siempre al servicio de los reyes. En esta pintura vemos con una bata verde preciosa al propio pintor, Amiconi, con los pinceles y la paleta, abrazando a Carlo Broschi Farinelli, con esa casaca rosa elegantísima, a la izquierda el compositor Metastasio, vestido de negro, y en el centro, al lado de Farinelli, la gran soprano milanesa Teresa Castellini, de quien siempre se dijo que fue el gran amor del castrado Carlo Broschi Farinelli. En sus retratos oficiales, Felipe V e Isabel de Farnesio solían aparecer rodeados de sus vástagos y en un ambiente palatino claramente reconocible, aunque inventado, ya que no se correspondía con ninguno de sus palacios reales, dentro de la más estricta y aparente intimidad, en lo que podríamos denominar un retrato de familia. Así lo vemos en el famoso retrato colectivo que pintó Jan Rank en 1723. Ven, en las mismas fechas pinta Rank este retrato del joven príncipe Fernando VI con su mascota, igual que el que vemos en el retrato colectivo, y los vemos también con sus hijos, con su familia, en el gran retrato que pintó en 1743 otro gran pintor francés, Luis Miguel Vallou. He señalado a los príncipes de Asturias en ese momento, Fernando VI y Bárbara de Braganza, a quien de todas formas creo que se reconoce muy bien en el retrato. Fernando y Bárbara prefirieron retratarse
junto a otros protagonistas, como hemos visto hace un momento, o bien presentarse de forma alegórica como protectores de las artes y de las ciencias, en un escenario áulico, aunque indefinido, y en un entorno acusadamente artificioso y cortesano, convertido ahora en un elemento fundamental para plasmar la gloria de los soberanos y de su pacífica monarquía. El gusto de los reyes por este nuevo tipo de retrato colectivo podía derivar del forzado aislamiento al que se vio sometido Fernando durante su niñez y durante su primera juventud, como consecuencia de las malas relaciones que mantuvo con su madrastra Isabel de Farnesio, así como pudo derivar también del hecho mismo de no haber tenido descendencia propia y carecer del calor y el amparo de los hijos, pero debe interpretarse también como parte del programa político orquestado por Ensenada y Carvajal para renovar la imagen de la monarquía española. Sea como fuere, lo cierto es que durante este breve reinado se impuso como estilo de vida la fiesta continua. Esto no solo dio lugar al florecimiento en la corte española de las artes escénicas y la música, como apunté al principio, y que vivieron entonces su edad de oro, sino que propició también el resurgir del Real Sitio y Palacio de Aranjuez, escenario favorito de Bárbara y de Fernando. Los monarcas impulsaron la reforma radical del sitio y su ampliación más allá de los límites territoriales del palacio y los jardines, levantando una ciudad entera, vemos aquí el precioso plano de Bonavía, que giraba alrededor del palacio y sus jardines. Este es el palacio, aquí los jardines, aquí la nueva ciudad. Levantando una ciudad entera que giraba alrededor, digo, del palacio y los jardines y alrededor del rey, y realizando importantes reformas en los jardines con plantíos de árboles y paseos para asegurar que todo el mundo pudiera ver a los monarcas en medio de fastuosas, insólitas y multitudinarias diversiones. En 1750, Fernando VI aprobó el proyecto de Santiago Bonavía para la ampliación del Real Sitio de Aranjuez con una ciudad de nueva planta aneja al palacio y los jardines. Se acababa así la prohibición, vigente desde el reinado de Felipe II, de avecinamiento o asentamiento de vecinos en las inmediaciones del palacio, que estaba restringida a los escasos sirvientes y administradores del mismo, distribuidos en las casas de oficio próximas al palacio. Las nuevas necesidades de la corte impulsaron a Fernando VI a levantar este veto, promoviendo asimismo la explotación de las famosas y feraces huertas de la Vega del Tajo. A partir del palacio y de las viejas casas de oficios, Bonavía trazó una ciudad suficiente para acoger los frecuentes desplazamientos de la corte al Real Sitio, cada vez más frecuentes, logrando la inserción de ambos elementos mediante una eficaz planimetría de calles y manzanas en cuadrícula y un sistema de amplias avenidas en abanico que se prolongaba más allá de la nueva ciudad hasta el río y hasta los jardines y huertas circundantes. Su actuación, como señaló Virginia Tobar, estuvo marcada por la simplicidad, la racionalidad y la inteligente distribución cívica. A ello hay que añadir el acusado sentido escenográfico de las avenidas radiales, que facilitaban la inserción del conjunto urbano en el territorio, y la también escenográfica Plaza de San Antonio, con su iglesia homónima. Enclavada en las inmediaciones del palacio, al costado de la Casa de Oficios y de la Casa de Caballeros, la Plaza de San Antonio constituye el corazón de la nueva ciudad y es el elemento más representativo de la misma, gracias a su planta en forma de U, a su perímetro porticado y al uso de un lenguaje arquitectónico moderno y de clara inspiración italiana. Con la Real Capilla de San Antonio forman un conjunto arquitectónico alegre y de extraordinaria ligereza, con un acusado aire berniniano. Yo creo que se acentúa si recordamos la plaza de Aricha, idóneo para el carácter festivo del Real Sitio y para sus fines representativos. Los cronistas de la época se hicieron eco de esta nueva andadura, refiriendo, cito textualmente, que el señor don Fernando VI gustó mucho de que hubiese gentes en abundancia en las jornadas, para que llenando los paseos y los jardines fuesen completas y más gratas las diversiones de sus majestades. Quiso también que los embajadores, grandes y otros criados se hospedasen en el Real Sitio de Aranjuez sin incomodidad. La posibilidad de ver y mostrar a los reyes en este ambiente festivo y de pacífico esplendor se convirtió en una finalidad prioritaria del reinado y condicionó, de hecho, la ampliación del sitio. La nueva ciudad, planificada por Bonavía bajo la supervisión del marqués de la Ensenada, debía facilitar el alojamiento de la corte en las jornadas reales y estrechar su contacto con la familia real, especialmente en las diversiones que dieron a Aranjuez un auge inesperado, muy diferente del carácter de sitio aislado y restringido que había gozado en época de los Austrias. Para entender este nuevo estilo de vida cortesana y sus implicaciones políticas y programáticas, contamos con varios documentos excepcionales. El primero de ellos
Son la pareja de cuadros de Francesco Battaglioli, propiedad del Museo Nacional del Prado, que representan respectivamente, el primero de ellos, aquí lo tienen ustedes, cito el título, la vista del Palacio de Aranjuez realizada con motivo de la celebración de la onomástica de Fernando VI en 1756. Y el segundo, hermano de este, la vista de Aranjuez con el paseo del cortejo real presidido por Bárbara de Braganza en los jardines del palacio. Ambas formaron parte de un conjunto de 4 vistas del palacio y sus celebraciones festivas, de las que desgraciadamente solo se conservan estas 2. Conocemos pocos datos de la biografía personal y artística de Battaglioli, pintor italiano, de quien vemos ahora en pantalla una magnífica escenografía. Es la escena de la ópera Armida Placata, que estrenó en el Coliseo del Buen Retiro el 12 de abril de 1750, domingo, con escenografías de Farinelli. Hasta 1760, Battaglioli trabajó para Fernando VI como pintor de los Reales Coliseos del Buen Retiro y de Aranjuez. Su estancia en España se vio interrumpida bruscamente por la muerte de Fernando VI y la llegada a Madrid de Carlos III, quien rescindió el contrato del pintor y forzó su regreso a Italia. En la corte de Madrid, Battaglioli entabló gran amistad con el insigne cantante Carlo Broschi Farinelli, personaje excepcional que también se convirtió en mecenas y cliente del pintor, y llegó a poseer en su colección privada muchas de sus obras, entre ellas estos 2 que acabamos de ver del Museo del Prado y en los que se retratan el palacio y los jardines de Aranjuez en todo su esplendor. Como complemento a la imagen, Battaglioli incluyó una inscripción de esmerada caligrafía con datos concretos para su correcta y específica identificación fuera de toda duda. Dice así la leyenda: vista de la iluminación con que en el delicioso real sitio de Aranjuez se celebra el día de San Fernando, gloriosísimo nombre del Rey nuestro Señor, dispuesto por don Carlo Broschi Farinelli y pintada por Francesco Battaglioli en 1756. Los 2 cuadros, en efecto, muestran la fiesta de la onomástica del rey en 2 escenas consecutivas. Una vista exterior del palacio en el momento en que llegaban los carrozas con los invitados, y ya en los jardines, el cortejo real presidido por la reina, que aparece sentada en un cómodo transportín de ruedas, y esperando también su llegada, se advierte la presencia del propio Farinelli, a quien vemos aquí, al frente de un grupo de músicos. En ambos cuadros, Battaglioli demostró un interés extraordinario por el detalle, poblando la escena de pequeñas figuras a las que pretendió otorgar un carácter específico en sus gestos y actitudes, logrando casi la sensación de estar contemplando un auténtico retrato de grupo, una instantánea parecida a la de nuestras actuales fotografías. Redundando en ello, los cuadros ofrecen un gusto por lo anecdótico y lo marginal que confiere al conjunto un aire encantador, intimista y casual, si bien se trata de un efecto previsto de antemano y buscado como elemento esencial del propio recurso narrativo y de la finalidad misma de las obras, que no pretendían plasmar la desenfadada fugacidad de un aspecto marginal de la fiesta cortesana, sino que, por el contrario, trataban de reforzar ciertos elementos de la misma, de la fiesta, desatendidos por la iconografía precedente. La precisión en el tratamiento de los jardines y de la arquitectura refuerza el carácter histórico y documental de estos 2 bellísimos cuadros, ofreciéndonos un insólito punto de vista que sería difícil de obtener por otros medios de representación gráfica. Junto a estos detalles, destacan algunos más que pueden pasar desapercibidos y que, sin embargo, dotan a las pinturas de su auténtico significado simbólico y representativo. En lugar de mostrarnos al rey y a la reina en el transcurso de las fiestas, o de revelarnos detalles maravillosos de las mismas, o de incidir, en fin, en la fastuosidad del festejo o en cualquier otro de los muchos aspectos destacables, los cuadros nos muestran nada más y nada menos que la llegada de los invitados al palacio. En virtud de este tratamiento paradójico, los protagonistas absolutos de la escena son, al mismo tiempo, intérpretes y comparsas de aquella fiesta cuyo recuerdo conmemoran. La llegada de los invitados se convierte, pues, en el asunto principal de los 2 cuadros, relegando incluso a un segundo plano a los propios monarcas y al verdadero artífice e ingenio de la fiesta, el cantante, maestro de ceremonias y director de escena, Carlo Broschi Farinelli, a quien he citado ya, que aparece también, como ya he dicho, esperando a los invitados y al frente de un grupo de músicos. Para entender el renovado esplendor de Aranjuez frente a otros sitios reales y los cambios que se operaron en él durante este reinado, respecto a la dimensión pública del sitio y al uso festivo y multitudinario
del mismo para simbolizar el poder de los soberanos y su imagen moderna, basta comparar estas vistas de Aranjuez con las que había pintado unos años antes, entre 1720 y 1724, el francés Miguel Ángel Guas. Aquí vemos la vista de Aranjuez con bañista. Lo que ven ustedes aquí es un fragmento del palacio y estos son los jardines de la isla. O esta otra, absolutamente moderna y espectacular, de Aranjuez vista desde el Camino de Ocaña. En estas pinturas, como digo, de una rara y melancólica concepción paisajista, el palacio y el río no están al servicio de la corte, ni de los cortesanos ausentes de la escena, sino al servicio de un pescador, de un cazador o de un simple bañista. Desconocemos el significado de estos bellos paisajes, aunque en ellos se conciben los palacios y los sitios reales como un lugar de encuentro con la naturaleza y con uno mismo, tal y como debió gustar al melancólico Felipe V, que disfrutaba perdiéndose en las arboledas y jardines o entregándose al placer de la caza. Y es que antes del reinado de Fernando VI, el Tajo, a su paso por Aranjuez, no tuvo el protagonismo festivo y ceremonial que le otorgó este rey. Si bien era ya tradición navegar el Tajo o el mar de Ontígola a bordo de preciosas embarcaciones de recreo, una tradición que al parecer se remonta ya al siglo XVI. Según cuenta Álvarez de Quindós en su descripción histórica del Real Bosque y Casa de Aranjuez, dice Álvarez de Quindós en 1584, vinieron a Aranjuez varios marineros de Portugal para servir en las chalupas de la navegación del rey, y en 1599 se hicieron nuevas falúas para Felipe III. Más tarde, continúa Álvarez de Quindós, vino una persona real embarcada en góndolas desde Lisboa, con gran acompañamiento de barcos y músicas, haciendo tránsitos hasta llegar a Aranjuez, donde estaba el rey, que se divirtió mucho con la agradable vista de tantas embarcaciones adornadas de flámulas y gallardetes, músicas y concurso de gentes. Otras veces, continúa el cronista, venían el rey y su familia real embarcados en chalupas desde hacia Madrid, para lo cual se limpiaba el río y sus orillas. Felipe IV y Carlos II fueron muy aficionados a los festejos navales, no tanto en el Tajo como en el mar de Ontígola, la laguna artificial construida por Felipe II. Sabemos por el cronista de Aranjuez que ambos, Felipe IV y Carlos II, gustaban de embarcarse, cito textualmente, en góndolas y chalupas muy adornadas, pescando desde ellas y paseando las aguas, desembarcaban en el pabellón o cenador que en el año de 1625 se hizo en el centro del mar de Ontígola, sobre una islilla circundada de barandillas de hierro. Para hacernos una idea de cómo eran estas embarcaciones fluviales de recreo, contamos con la falúa que encargó Carlos II a Nápoles en 1683 para su uso en el estanque del Buen Retiro madrileño. La falúa fue trasladada a la granja y en la actualidad se encuentra en Aranjuez en el Museo de Falúas Reales. Pero volvamos aquí, volvamos a Aranjuez y a Farinelli, uno de los máximos exponentes del triunfo de la música italiana en la corte de España. El interés por esta música llegó a Madrid de la mano de Felipe V, que durante sus campañas políticas y bélicas en Italia, en 1702, tuvo ocasión de conocer y disfrutar los espectáculos musicales que le ofrecieron en Nápoles, aficionándose enseguida a la ópera. Tanto es así que en 1703 contrató y trajo a Madrid una compañía napolitana llamada Los Trufaldines, que pronto desbancarían a las compañías madrileñas de la Cruz y del Príncipe, contribuyendo decisivamente a difundir en la corte, y fuera de ella también, el gusto por la música y la ópera italianas. Esta primera campaña tuvo su continuidad gracias al impulso de Isabel de Farnesio, decidida partidaria de una actividad musical a la que atribuyó importantes propiedades terapéuticas para calmar la melancolía y la neurastenia cada vez más acusada de su esposo. En 1737 llegó a Madrid, contratado por Isabel de Farnesio, el tenor y escenógrafo italiano Farinelli, el más genial de los castrati, aclamado en todos los escenarios de Europa por su capacidad, según Barbieri, de alcanzar con soltura 2 octavas y media. Según sus propias palabras, dice Felipe V, contrató a Farinelli, dice, como criado mío, con dependencia solo de mí y de la reina, por su singular habilidad y destreza en el cantar. La importancia de este nombramiento y el trato de favor que se dispensó al cantante en la corte se debieron precisamente a las propiedades calmantes que ejerció su canto sobre el carácter apático de Felipe V, pues hasta su muerte en 1746 la voz y la compañía de Farinelli constituyeron la única medicina capaz de sacar al monarca de su melancolía y de su demencia,
pudiendo considerarse en este sentido, como dice el musicólogo Antón Martín Moreno, uno de los casos más singulares y atractivos en la historia de la musicoterapia. Se dice que Farinelli cantó en una habitación contigua a donde estaba Felipe V y que, oyendo el canto, enseguida quiso que le contratasen y le obligó a cantar, o se deleitaba con su canto todas las noches, repitiéndole, haciéndole repetir la misma serenata. Tras la muerte de Felipe V y el exilio forzado de Isabel de Farnesio al Palacio de la Granja, lejos de su hijastro y sucesor Fernando VI, la estrella de Farinelli no se apagó. Más bien todo lo contrario, pues durante este último reinado se desarrollaría una extensa y extraordinaria actividad musical bajo el patrocinio de los nuevos reyes. La razón de este auge, vertebrado en torno a la figura cada vez más omnipotente de Farinelli, es doble. Por un lado, debemos recordar la extraordinaria afición de Bárbara de Braganza a la música, cultivada ya desde niña en la corte de su padre, João V de Portugal, personaje de una gran cultura e interés por las artes. Desfavorecida por la naturaleza, que deformó su poco agraciada fisonomía con las terribles marcas de la viruela, Bárbara de Braganza no tuvo hijos y aprendió a mitigar las amarguras y sinsabores de una situación tan poco propicia, entregándose al disfrute apasionado de la música, de la que no solo fue una oyente culta y disciplinada, sino también una gran entendida e intérprete. Su maestría para tocar algunos instrumentos musicales fue reconocida por los cronistas, que alabaron su bello estilo y su destreza en componer, tañer y cantar. Desde su llegada a España, inculcó esta afición a su esposo, que también aprendió a disfrutar sinceramente del placer de la música. Ya en Portugal, Bárbara de Braganza había contratado los servicios del gran músico Domenico Scarlatti, que fue su maestro de clave, y se vino con ella a Madrid. En la corte, Scarlatti también enseñó a tocar el clavicémbalo a Fernando VI y, de hecho, se convirtió en su músico favorito, ejerciendo una notable influencia durante los primeros años del reinado. Sin embargo, poco a poco, esta influencia iría decreciendo y terminaría imponiéndose el criterio de la reina Bárbara, que forzó el desplazamiento de Scarlatti a favor de su predilecto Farinelli. El disfrute musical de los reyes no basta, sin embargo, para explicar el apogeo que experimentaron la música y el canto durante este reinado, ni la dimensión política y simbólica que adquirieron las fiestas acuáticas ideadas y dirigidas por Farinelli, también por Ensenada, en el Palacio y los jardines de Aranjuez. Para valorar este hecho en toda su magnitud, debemos tener en cuenta también las directrices de la política exterior desarrollada por el marqués de la Ensenada, primer ministro de Fernando VI y hombre reformista y emprendedor por excelencia. Ensenada inició su carrera funcionarial en la Intendencia de Marina y nunca dejó de considerar el poder marítimo como clave del bienestar y la grandeza de la monarquía española, dedicando, de hecho, buena parte de sus esfuerzos a reforzar la marina y los arsenales, materializando una concepción política que podríamos resumir con el lema «Armados para la paz». Consciente de la inmovilidad de los reyes, que casi nunca se alejaron de las inmediaciones de Madrid y nunca se asomaron al mar para apreciar de cerca los adelantos de suministro en los arsenales de Cartagena o del Ferrol, o para certificar el desarrollo de sus innovadoras ideas sobre la Armada, Ensenada orquestó, con la ayuda de Farinelli, una serie de fiestas en Aranjuez, al aire libre, en los jardines y a lo largo del río. En estas fiestas, concebidas con un lujo extraordinario y un acusado y moderno sentido del espectáculo, todo el protagonismo recaía en la llamada Escuadra del Tajo, una flotilla de barcos de recreo en la que los reyes, acompañados de su séquito y con Farinelli a su lado, paseaban por el río. Además de su esplendor, los descensos del Tajo tenían un acusado y controlado simbolismo, pues las embarcaciones reproducían a escala reducida y con las lógicas variantes de su carácter lúdico los elementos básicos de la política naval de Ensenada, centrada en renovar la flota española y el poder de sus buques de guerra. En palabras de José Luis Sancho, la feliz conjunción de Ensenada y Farinelli convirtió a Aranjuez en una metáfora de la política exterior de la monarquía española, y así como la caza sustituyó durante el siglo XVII la imagen de la guerra y dotó al rey cazador de unas virtudes físicas, morales y tácticas asimilables a las del rey guerrero, ahora los juegos náuticos en el Tajo evocaban metafóricamente la imagen de un rey pacífico, pero atento también a fortalecer sus defensas militares para seguir ostentando una primacía política y marítima que le disputaban otras potencias extranjeras, sobre todo Inglaterra.
Atentos a este doble juego de significados, Ensenada y Farinelli unieron sus esfuerzos para dotar a las diversiones de los reyes de un mensaje político claramente comprensible por los cortesanos, los grandes, los diplomáticos y todos aquellos invitados que disfrutaban del espectáculo y contribuían con su presencia a enaltecerlo y a reforzar su significado político y metafórico. Consciente del carácter eminentemente propagandista de las fiestas náuticas de Aranjuez, Farinelli se valió de todos los recursos a su alcance para llamar la atención del público, reforzando el carácter caprichoso y la espectacularidad de unas fiestas cuyas descripciones todavía hoy nos asombran. Así relató el propio Farinelli la inauguración de la flota del Tajo el día de San Fernando de 1754. Dice: la fama de las embarcaciones en paraje tan distante del mar, su hermosura y obras que para su conservación se hicieron, aumentó notablemente el concurso de todas las gentes en este real sitio. Todas deseaban con impaciencia verlas. Todo empezó en 1751, cuando Bárbara de Braganza pidió a Farinelli que organizase en secreto, sin que lo supiera el rey, los festejos por la onomástica de Fernando VI en el Palacio de Aranjuez. Al año siguiente, Farinelli añadió al espectáculo un paseo por el río con la escuadra del Tajo, que se había formado bajo la supervisión de Ensenada y estaba compuesta por 15 naves de recreo, entre ellas la fragata San Fernando y Santa Bárbara, los jabeques Orfeo y Tajo y la falúa real decorada a la chinesca. Junto a las respectivas tripulaciones iban a bordo varias orquestas e intérpretes para amenizar el recorrido. Cuando caía la tarde se iluminaban más de 20.000 fanales repartidos por los jardines, fuentes y cenadores, así como por la orilla del río, los puentes y las naves, multiplicando sus destellos en el reflejo del agua. A continuación se quemaban los castillos de fuegos artificiales, ideados también por Farinelli, y terminaba el espectáculo con una descarga de artillería desde las 3 embarcaciones principales. Los decorados de esta magnífica fiesta anual eran realizados por Battaglioli o por el vedutista Antonio Llolí, autor de esta magnífica vista del Palacio de Aranjuez con la flota del Tajo, que se encuentra, como ven ustedes, en el Palacio Real de Nápoles. Desde la inauguración oficial de la flota del Tajo, las fiestas acuáticas celebradas por la onomástica del Rey cada 30 de mayo revistieron un esplendor inusitado. Farinelli describió el complejo ceremonial y los detalles escenográficos de las primeras fiestas en el bellísimo manuscrito iluminado que regaló al rey como recuerdo de sus jornadas festivas y reflejo de su magnanimidad. Este es el manuscrito de Farinelli y este es uno de los dibujos que incluyó en el momento en que él mismo entregaba el propio manuscrito a Fernando y a Bárbara de Braganza. Aunque algo extensa, les leeré la minuciosa descripción del descenso del Tajo incluida en el manuscrito, cuya elocuencia además evita cualquier otro comentario al respecto. El día de San Fernando de 1752, dice Farinelli, fue igualmente célebre que el año anterior. Se habían construido aquí una fragata de remos y 2 jabeques que se aparejaron, pertrecharon y equiparon con la mayor propiedad, habiéndose traído de Cartagena la marinería necesaria para sus maniobras y para el uso de la artillería que montaban, y consistía en 16 cañones la fragata y en 12 cada uno de los jabeques, todos de bronce. Se puso a la fragata el nombre de San Fernando y Santa Bárbara. Tenía su costado dorado de popa a proa y 3 cofas de mayor, trinquete y mesana, empavesadas con rica tela de oro guarnecida con galón y fleco de plata, así como la carroza del Alcázar Real, cuyos adornos y otros jaeces la hacían sumamente vistosa. Correspondían con igual primor los de los 2 jabeques, que se distinguían el primero con el nombre de Orfeo y el segundo con el de Tajo, y las respectivas insignias de la alusión de uno y de otro. Las tripulaciones de todas, vestidas según su profesión, con tanto gusto como magnificencia, daban el último realce al lucimiento de la escuadra. Estas 3 embarcaciones se situaron, dice Farinelli, el día 30 a las 6 de la mañana en el río Tajo y paraje que las pudiera descubrir el rey, luego que se asomase a los balcones de su palacio. No tenía su majestad noticia de este armamento, habiéndose dispuesto con precaución, por orden de la reina, para que con la sorpresa causase mayor satisfacción. Hecha la señal para que se acercasen a palacio, lo ejecutaron con la mayor prontitud, llevando la vanguardia a la fragata, que al paso saludó a su majestad, primero con la voz 7 veces y después con 15 cañonazos, y quedó amarrada donde había de permanecer. Lo mismo practicaron los jabeques sucesivamente.
Siguió la música de las 3 embarcaciones y a la 1 del día pusieron todas sus toldos. A las 6 bajaron los reyes al jardín, acompañados del infante cardenal, y pasaron a ver más de cerca las embarcaciones. A esta diversión siguió a las 9:30 de la noche la del drama titulado El nacimiento de Júpiter, compuesto por Metastasio y con escenografías de Farinelli, para el que se dispuso un teatro muy lucido y propio del asunto en la sala baja del Palacio, destinada a semejantes funciones. Vemos aquí a Farinelli construyendo las escenografías, no del Coliseo de Aranjuez, del que no tenemos imágenes, pero sí del Coliseo del Buen Retiro. Acabada la representación y abierta la puerta de cristales que desde la misma sala dirigía a la entrada principal del jardín, vieron los reyes los fuegos de artificio que estaban preparados en aquel paraje y luego salieron a pasear el jardín para ver la gran iluminación. Superaba esta en mucho a la del año anterior, así por el mayor número de luces, pues pasaban de 60.000, como por la novedad y buen orden de su distribución en 4 pirámides de 40 pies de elevación cada una, con transparentes y primorosamente pintadas, así como varios arcos de triunfo, con que hacían juego 90 pedestales, todos ellos igualmente iluminados. Bueno, yo he estado buscando una imagen, no sé si ustedes han estado en Pedraza, en el concierto de la luz que se hace a principios de julio, se apagan todas las luces de la población y con cabos de vela se van dibujando las calles y se va dibujando la fisonomía de los palacios. Lo digo porque creo que a veces no somos conscientes de lo que suponía la luz en un sitio no acostumbrado como nosotros al beneficio de la luz eléctrica, y a veces creo que reflexionamos poco sobre ello, ¿no? La maravilla que tenía que ser para estos invitados al palacio salir, ver ese castillo de fuegos artificiales y luego después verlo todo iluminado con estos faroles, todo esto rojo que ven ustedes en las puertas, también en las embarcaciones, en todos los pabellones y dibujando también la fisonomía del palacio, todos en esos fanales de vidrio iluminados por dentro que sin duda daban un esplendor al sitio rara vez igualado. Continúa Farinelli. Sobre cada uno de estos y los de toda la barandilla del jardín había un farol corpóreo transparente en forma de florero, estos que les he señalado. Y seguían otros de muchos diferentes colores, que con la mayor simetría y arte figuraban las delineaciones del jardín, sus cuadros, sus calles, sus muros y sus fuentes, y todo lo que alcanzaba la vista en las 2 orillas del río, uniéndose sus extremos con aparentes puentes y vallas que cerraban el plano de la iluminación. Formaba así toda la iluminación el más delicioso objeto que pueda ofrecerse a la vista, dándole el último punto de perfección la fragata y jabeques, que igualmente estaban iluminados, así como el puente de barcas, con tan vistosa correspondencia en el agua por la reverberación de las luces que parecía un volcán toda aquella parte del río. Como digo, creo que hay poco que añadir a esa descripción preciosa y realmente eficaz de Farinelli. El argumento invariable de las fiestas consistía en un recorrido por el Tajo, alternando el simple placer de la navegación con la caza, la música de la orquesta, el canto de algún aria de Farinelli, generalmente 2 piezas en cada recorrido, y por último el desembarco en el Sotillo iluminado. Esto que vemos aquí es el Sotillo, desde la calle de la Reina, que recorría, era la calle más larga, se cogía esta calle principal, se desembarcaba y aquí se embarcaba en la flota del Tajo. La escenográfica iluminación de este parque arbolado revestía también una extraordinaria importancia en el desarrollo de las fiestas fluviales, pues a instancias de Farinelli se aprovechó este marco natural para realizar grandes fastos con la formalidad de las famosas y tradicionales luminarias a la italiana. Por ejemplo, en la fiesta de 1757, un año antes de la inesperada muerte de Bárbara de Braganza, la iluminación del Sotillo se compuso de 40.000 luces sueltas y otras tantas en faroles, según descripción del propio cantante y maestro de ceremonias. El primer embarco y el último desembarco revestían un interés especial por su solemnidad, pues iban acompañados con salvas de artillería. El recorrido total del río sumaba unas 4 millas y su duración era aproximadamente de 2 horas. Por lo general, la diversión empezaba en el embarcadero de arriba, a donde llegaba la alegre comitiva en carroza por la calle de la Reina. Por aquí va la calle de la Reina y por aquí venían hasta el embarcadero. Desde allí la escuadra descendía siguiendo el curso del río y bogando suavemente, mientras cantaba Farinelli, lo cual sucedía siempre
cuando se navegaba aguas abajo, se detenían los remos para que su rumor no disturbase la bella voz del castrado. Para completar el significado alegórico del paseo fluvial y su mensaje político relativo a la importancia de la Armada, cerca del Sotillo se levantaron los edificios del Arsenal para albergar los cuadros y la marinería de la escuadra, formando una simbólica representación de los grandes arsenales del Ferrol y de Cartagena, impulsados por el propio Ensenada como parte fundamental de su ministerio político. Además de las vistosas embarcaciones y el esplendor de la iluminación a lo largo del recorrido, la música era fundamental en el descenso del Tajo. En la góndola iban 8 músicos en la góndola real, un violón, 2 violines, 2 trompas y 2 oboes, que interpretaban sinfonías durante la marcha y acompañaban las arias de Farinelli. Otros 15 músicos iban embarcados en la fragata. El canto prodigioso del castrado era uno de los principales atractivos de estas excursiones, aunque no se producían todas ellas, pues dependía del estado del tiempo y de la propia predisposición del cantante, así como de otras circunstancias. Otro aliciente del descenso, también muy del agrado de los reyes, era la caza, que los soberanos practicaban cómodamente desde el agua y sin necesidad de abandonar el barco. Desde las orillas del río, los ojeadores y los monteros acorralaban las piezas contra el agua, donde encontraban la muerte a manos de unos reyes cómodamente sentados en sus puestos, sin afrontar el peligro de ser embestidos por los jabalíes azuzados desde la tierra. La voluntad y la estrategia política de Ensenada afloran en los intencionados comentarios que incluyó Farinelli en su manuscrito para destacar la originalidad de algunas embarcaciones, como la góndola real o la semejanza de otras, la fragata San Fernando y Santa Bárbara, con barcos de guerra. La insistencia en estos aspectos, que rebasan el carácter recreativo de las naves, es un síntoma inequívoco de la intención de Ensenada de evidenciar la pujante capacidad de la Armada española y de los nuevos astilleros auspiciados por él. El resultado de estas singulares fiestas fue una rara mezcla de refinamiento, vistosidad y alegoría política, difícilmente igualado en otras cortes europeas. Los espléndidos festejos montados por Ensenada y Farinelli para Fernando VI y Bárbara de Braganza empezaron a declinar con la muerte de esta en 1758, desatando nuevamente las habladurías acerca de la íntima confianza que llegó a compartir la soberana con Farinelli, que pronto se convirtió en blanco de las intrigas cortesanas. Sin el apoyo moral y psicológico de su amada esposa y compañera, se acentuó además la neurosis de Fernando VI, que acabó sus días rematadamente loco y aislado en el castillo de Villaviciosa de Odón. Antes había caído en desgracia el propio Ensenada, víctima de la envidia y las conspiraciones de los anglófilos. Así que estaba echada la suerte de Aranjuez, de la escuadra del Tajo y de sus máximos responsables y protagonistas. El director y escenógrafo de las fiestas, Carlo Broschi Farinelli, fue despedido de la corte y enviado a Italia por Carlos III, poco amante de la música y ferviente apasionado de la caza, a la que se entregó sin reservas. Con la muerte de Fernando VI y la llegada de Carlos III, Aranjuez no sucumbió del todo, aunque la flota perdió su protagonismo y pasó a ser sencillamente un elemento más de la diversión del príncipe de Asturias, el futuro Carlos IV, desprovisto, eso sí, ya del marcado carácter simbólico, escenográfico y representativo que consiguieron otorgarle Ensenada, Farinelli y los propios soberanos, y desde luego sin su irrepetible belleza y majestuosidad. Muchas gracias.